Continuamos con esta estación de Navidad que comenzó ayer. Y pues es una época muy bonita, hermanos, continuando precisamente con este tiempo tan especial que es Nochebuena y Navidad. ¿Por qué, hermanos? Pues porque continuamos con lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. Y fíjense lo importante que es para nosotros el nombre del Señor. Hermanos, el niño que nació en Belén, el niño que están trayendo al templo ahorita, es el Señor salva, o el Señor mi salvación. Y eso es lo que literalmente significa Jesús, Yeshua. Y hermanos, porque lo que inició en una Navidad y lo que continuamos en esta estación de Navidad, pues es precisamente este hecho, esta confesión de que el Señor es mi salvación, el Señor salva. Qué importante fue el nombre que le pusieron al Señor Jesús, porque ciertamente, hermanos, lo que vino a hacer el Señor Jesús entre nosotros fue a traer esta salvación de nuestro Dios para con nosotros. Y qué curioso, viene a cumplir las leyes de Moisés como si lo necesitara. ¿Se fijan? Tan chiquito, ni siquiera estaba consciente de su propia persona y ya está cumpliendo la ley de Moisés. ¿Y por quién le está cumpliendo? Pues le está cumpliendo por nosotros. Hasta esos detalles pequeños, el Señor los está cumpliendo. Y vemos varias cosas aquí. Por ejemplo, el Señor Jesús no venía de familia adinerada. Si ustedes se fijan, esto lo hemos estudiado algunas veces. Dice en versículo 24, un par de tórtolas o dos palominos, es decir, dos palomitas que eran prácticamente lo que tenían para escoger las personas sin recursos. Qué interesante que el Señor, que es salvación, no tiene recursos, no tiene necesidad de hacerlo y sin embargo lo hace por nosotros. Y hermanos, ¿por qué lo hace por nosotros? Porque lo que decíamos ayer, ¿no? El Señor hace que su palabra sea accesible para nosotros. Y Él viene a hacer lo que nosotros no podemos hacer para que un día nosotros seamos lo que Él es. Y esta es la doctrina tan interesante, hermanos, de la encarnación y de la salvación en general. El Señor vino a hacer lo que nosotros no pudimos ser para que nosotros ser lo que el Señor es. Rectos delante del Señor, como dice el Salmo 22, ¿no? Como dicen tantos salmos, el limpio de manos y puro de corazón, el que sí lo era, vino para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y hermanos, en este año que estamos por iniciar, si se fijan, ya acabó la espera. Los himnos que cantamos ahorita ya tienen un poquito de más sentido. ¿Por qué? Pues porque al mundo gozo nació Jesús, ya nació el Señor, la espera terminó, la intriga se acabó, ya se cumplió lo que se iba a cumplir. ¿Y qué se está cumpliendo? ¿Qué se cumplió ya? Pues este hecho de que Jesús es el Señor, salva el Señor mi salvación. Y ya lo hablábamos en la semana, ¿verdad? Sobre la experiencia que tuvo Simeón. Al igual que hoy, como que estamos leyendo este pasaje, cuando el niño Jesús llegó al templo, no sé si ustedes se dan cuenta que también terminó el adviento de Simeón. Y Simeón, como nosotros, ya le hace un poquito de más sentido todo lo que ha creído porque ya tiene a Jesús delante de él. Fíjense qué curioso fue la experiencia de Simeón. Él es de los pocos santos que fueron salvos por la promesa del Mesías, por la profecía del Mesías y por el advenimiento del Mesías. No sé si se han dado cuenta.
Son pocas las personas, los pastores, prácticamente todos los de la escena de Navidad, junto con Elizabeth, junto con Zacarías, San Juan Bautista, son de los pocos que fueron salvos por las profecías, es decir, que ellos creyeron y fueron salvos, y que ahora teniendo a Jesús en sus manos, dicen, todo tiene más sentido. ¿Cuántos hubo que no quisieron verlo, verdad? Esa es una cosa de las que comentábamos, cuántos añoraban ver al Señor y no lo vieron. Y claro, fueron salvos por las promesas, por la palabra de Dios. Lo que curioso es el testimonio de Simeón. Fíjense cómo el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso no pasaba desde los reyes del Antiguo Testamento, desde Malaquías prácticamente. El Espíritu Santo, si ustedes recuerdan, por allí del 536, si no mal recuerdo el año específico, había abandonado el templo. Y el templo en donde estaba, donde llevaron allí al niño Jesús, era un casarón. Y sin embargo, Simeón tenía una relación especial con Dios porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso no había pasado en todo el inter entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino excepto en San Juan, en la Virgen María, cuando llegó María con Elizabeth, en Elizabeth, cuando llegó el ángel con Zacarías. O sea, es parte de un equipo de personas, si ustedes se fijan, en donde está pasando lo que no pasa, que es que el Espíritu Santo esté sobre ellos. Y el Espíritu Santo le dice, pues no vas a morir hasta que veas al ungido del Señor, hasta que veas al Mesías, que es lo que promete lo que tanto había esperado, ¿no? Porque pues posiblemente Zacarías no conocía que se iba a llamar Jesús. Digo posiblemente porque a lo mejor lo dedujo. Pero lo que sí esperaba Zacarías era al ungido, al Mesías, al Salvador de Israel. Y eso es lo que está confesando allí en el versículo 29, ¿no? ¿Por qué? Perdón, Simeón está hablando de salvación. Fíjense cómo no habla de cosas superficiales como todo mundo, porque ya derrotarás a los romanos, porque embellecerás el templo. ¿De qué está hablando Simeón? Simeón entiende qué es lo que pasó, que es la salvación del mundo. Y hermanos, eh, la palabra de Dios hace eso en nosotros, ¿no? La palabra de Dios, el Espíritu Santo que va obrando en nuestras vidas como no lo hace con nadie, como no lo hace muy común. El Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas de tal manera que la Navidad tiene sentido para nosotros. ¿Se fijan que el Espíritu Santo no obra en las personas que nos rodean? El Espíritu Santo no hace su obra en las familias que no lo conocen. El Espíritu Santo no está, como dice aquí, sobre los que no conocen al Señor. De tal manera que pues no nos sorprende que la Navidad sea puro alcohol, pura fiesta, incluso pleitos, comida. ¿Cómo esperan nosotros, cómo esperamos que tenga sentido la Navidad para ellos si el que hace que tenga sentido, que es el Espíritu Santo, pues no está sobre ellos? Les digo que Zacarías, que Simeón en este caso formaba parte de este pequeño grupo de personas, no les voy a decir extraordinarias, sino de personas en donde se había hecho algo extraordinario, porque el Espíritu Santo había sido desde la destrucción de Jerusalén, 500 años antes, muy selectivo sobre en quiénes estaba. ¿Y quiénes son ese grupo selecto, hermanos? El remanente de Israel. Y hermanos, el Señor Jesús nació en un grupito, en un núcleo semifamiliar, que representaba, si ustedes se fijan, el remanente del pueblo de Israel. Obviamente Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, vivió casi también muy relacionado con la zona de Galilea. Obviamente el Señor era judío, eso no nos queda duda. Me dio risa que un alumno dijo, sí, me da mucho gusto
celebrar el nacimiento del judío más famoso y más buena onda de la historia. Sí, el Señor Jesús era un judío de nacimiento, de nación, pero no sé si se han dado cuenta que el Señor Jesús nació entre los verdaderos judíos. El Señor Jesús nació entre el verdadero pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo de Dios? Aquel pueblo en donde el Espíritu Santo estaba haciendo su obra. Sus tíos Zacarías y Elizabeth, su primo Juan, sus papás, los pastorcitos que estaban allí cerca de Belén, y estas personas que, pues bueno, van entrando en la escena y que el Señor los trajo para este momento en particular. Jesús nació entre los verdaderos judíos en este remanente de Israel, en donde el Espíritu Santo estaba haciendo su obra. Y hermanos, esto es lo que nosotros somos en el día de hoy. Nosotros somos el remanente del pueblo del Señor. Cuenten ustedes en sus familias, ¿son mayoría los creyentes o los no creyentes? Allí vemos lo importante del remanente. Vean en sus amistades, en sus círculos de trabajo, ¿son mayoría los creyentes o son mayoría los no creyentes? Y es que, hermanos, el Espíritu Santo obra a través de la iglesia, pero no en las personas que no lo conocen. El Espíritu Santo escoge este grupo pequeño, por ejemplo, nosotros como individuos, para a través de allí, fíjense cómo dice la canción de Simeón, luz para revelación a los gentiles. Porque el Espíritu Santo, imagínense, hablando de efectividad, Él escoge y asegura a un grupito para de allí dar revelación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, pues obviamente en primer lugar nosotros somos gentiles, ¿verdad? Los no judíos. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que Herodes era un gentil, aunque fuera judío. Que muchos de los que estaban en el templo eran gentiles de corazón, que el templo mismo era símbolo, voy a decir así, pero no es el término, símbolo de la gentileza de Israel. ¿Por qué? Pues porque el templo era la muestra de que el Espíritu Santo no estaba en Israel. Y sin embargo el Señor llama a este grupito de gente pues un poquito intrascendente. ¿Para qué? Para que sean luz para revelación a los gentiles. Y dice, qué bonito termina, ¿no? Y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel en ese tiempo? Pues los podemos incluso contar con nuestras manos, depende de los que hayan sido los pastorcitos, ¿no? La familia del Señor, Simeón, Ana y los que venían los reyes después. Un pueblo verdadero de Israel. Es como sucede con nosotros, hermanos, el Señor trae la salvación en cada Navidad entre nosotros, cada domingo, cada vez que abrimos la Escritura. ¿Para qué? Pues para que sea luz para revelación a tanto gentil que nos rodea e incluso de pasada, si nosotros parecemos gentiles. Porque es lo triste, ¿no? O sea, fíjense, el templo estaba en el corazón de lo más judío que podía haber y era un símbolo de la gentileza del pueblo de Israel. Porque muchas veces nosotros, pues también, ¿no? Se supone que nosotros debe morar el Espíritu Santo y parecemos gentiles. Vean cómo es necesario que el Señor esté viniendo y viniendo y viniendo en la palabra, en el sacramento, una y otra vez. ¿Para qué? Pues para traer luz de revelación a los gentiles. Y dice, gloria de tu pueblo Israel. Y hermanos, esto es una enseñanza muy bonita que nosotros tenemos como cristianos, que nosotros podemos percibir porque nosotros somos ese remanente pequeño que además de vivir y depender de las profecías que estudiamos todo el año, el 24 y el 25 de diciembre tenemos la oportunidad de verlo otra vez, verlo en nuestras manos y que la Navidad para nosotros, a diferencia de la mayoría, tenga sentido. Nosotros no tenemos al Baby Jesus, ¿no? Pero ¿qué sí tenemos? Tenemos la Escritura, tenemos el sacramento en nuestras manos.
¿no? Y aquí está la prueba cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, cuando nosotros sujetamos el vasito y la hostia, tenemos la salvación de Dios en nuestras manos, ¿no? Y tenemos esta luz para revelar el mensaje de salvación a los gentiles, que es nuestra gloria, ¿a poco no? El apóstol San Pablo decía, yo tengo mucho de qué presumir, pero ¿qué era lo que presumía San Pablo? San Pablo presumía a su Salvador. Dice, de todas estas no me gloriar, sino de la cruz de Cristo. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos para presumir. Esa es la gloria que nosotros tenemos como pueblo de Israel, que tenemos un Salvador, que es Cristo el Señor. Y como hemos visto y como conocemos en la historia de Simeón, pues muy posiblemente Simeón murió tiempo después. La escritura ya no menciona nuevamente a Simeón. La tradición dice que era papá a lo mejor de alguno de los fariseos, posiblemente de José de Arimatea o de alguno de ellos, pero no, realmente no hay, estaba yo queriendo acordarme de una cita de uno de los padres de la iglesia que menciona esto, que era el papá de uno de los del Sanedrín que apoyaron al Señor Jesús, por ejemplo, Nicodemo. No lo sabemos, pero si ustedes se fijan, lo que restó de la vida de Simeón fue del lado del Señor. ¿Sí? Habiendo vivido de las promesas, si ustedes se fijan literalmente, lo que le restó de vida a Simeón fue con Jesús en la tierra. ¿Fijan? Y desde el momento en el que murió Simeón hasta el día de hoy ha sido con el Señor en la eternidad. Hermanos, ahora nosotros iniciamos pues esta estación de Navidad, luego viene Epifanía, luego viene Cuaresma, otra vez inicia el año cristiano y lo más bonito es que para nosotros el Señor sí nos puede decir, podemos decirle al Señor, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Qué más podemos desear para iniciar este nuevo año? ¿Qué más podemos desear para reiniciar un nuevo ciclo de nuestra vida humana? Si ya tenemos al Señor, si ya tenemos sus promesas, si ya tenemos el cumplimiento de esa salvación en nuestras manos. Y yo creo, hermanos, que nosotros podemos decir con Simeón y podemos irnos el día de hoy y podemos irnos de esta estación de Adviento, de este día de Navidad, diciendo verdaderamente, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, ya la vimos, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.